Qué difícil, qué difícil. Bueno, Juan, quería saber qué cantidad de votos pueden retener con respecto a lo que fue en las PASO, tanto del lado de Milei como de Patricia Bullrich y de Sergio Massa. ¿Cuánta fuga hay? Porque también hay distintos efectos, ¿no? Decir, bueno, gente que dice, bueno, ¿para qué voy a tirar el voto? Voy a votar al perdedor, voto al ganador. Y también esto de el efecto que tuvo estos 15 días en donde Juntos por el Cambio tuvo que guardarse y replantear su campaña, que también generó un efecto fuga, ¿no?, de votos que está beneficiando a Milei en estos momentos, ¿o no? Bueno, nosotros estamos en plena efervescencia por el triunfo de Milei, en un escenario político donde la opinión pública es muy volátil. No hay identidades políticas tan claras y definidas como teníamos 10 o 15 años atrás, entonces hay posibilidad de moverse de un lado al otro. Tenemos un peronismo que perforó por lejos su piso electoral, un peronismo unificado. Recordemos que en el 2015 entre Massa y Scioli habían obtenido el 58% de los votos. Pasó al 48% con Alberto Fernández y hoy tenemos un 27% que ni siquiera me parece que están llegando a unificar ese voto, porque algunos votantes de Grabois también se están fugando para la izquierda. Entonces, en este contexto lo que vemos es una posición muy incómoda de Juntos por el Cambio, que a diferencia de lo que dice Milei, que dice que los votantes de Larreta son más afines a Massa que a Bullrich, tenemos que cerca de 1 de cada 4 votantes de Larreta se están yendo con Milei. Ah, mirá. Y el resto está dudando. ¿Cómo se explica? Creo que la interna dejó muchos heridos. Muchos heridos. Entonces hoy en día bronca. Hay mucha... y es un sendero muy finito y muy delicado por el que tiene que transitar Patricia Bullrich. Claro. Porque también tenemos gente que votó a Patricia Bullrich que se siente mucho más afín a Milei que a Larreta, para los cuales Larreta prácticamente es mala palabra. Claro. Cualitativamente, bueno, no voy a ahondar en las cosas que decían algunos votantes de Bullrich sobre Larreta, pero pésima imagen. Entonces, si arma equipo y se muestra con Larreta, va a espantar a votantes propios que se van a ir para el lado de Milei. Y hoy en día tenemos alrededor de un 12%, según nuestra medición, de votantes que votaron a Bullrich en la PASO, que se estarían yendo con Milei. 12%. Entonces, bueno, lo que tenemos es un posicionamiento electoral en principio de Milei holgadamente por encima de los otros dos candidatos y una disputa por entrar al balotaje, y abro paréntesis, si es que hay balotaje, entre Massa y Milei. Hay posibilidades de que no haya balotaje. Ahora, Juan, en los números que ustedes dieron de Opinaya, ¿cuánto hay de espuma todavía, la típica espuma post resultado de las elecciones, y cuánto hay de algo consolidado que puede seguir creciendo? Por eso hablamos de un escenario muy volátil. Nosotros le preguntamos a cada uno de las personas que nos responden, bueno, voy a votar a Milei, voy a votar a Massa, voy a votar a Patricia Bullrich. Un 30% de los que dicen Milei pueden llegar a cambiar su voto. Un 42% de los que dicen que votan a Patricia Bullrich pueden llegar a cambiar su voto. Entonces, no hay gran fidelidad. Y eso lo veíamos en las PASO, donde era un caos. Podían llegar a votar a uno, a otro, etcétera. Pero bueno, tenemos otro indicador que son pisos y techos electorales, en donde quien tiene el techo más alto y el piso más bajo, el techo más alto y el piso más alto es Milei. Entre medio la tenemos a Patricia Bullrich, donde hay muchos votantes, mucha gente que nos dice que puede votar a Milei, que podría llegar a votar a Patricia, y Massa, que tiene el techo más bajo, ¿no? Entonces, en escenarios probables de balotaje, claramente, si bien Milei en principio tendría las de ganar, contra Patricia Bullrich ganaría holgadamente versus Massa. ¿Y cuánto puede haber de votantes de Milei en las PASO que quisieron dar el mensaje, el voto castigo, el voto bronca, pero que después lo piensan y dicen, bueno, no, prefiero votar quizás a un partido con una estructura más grande, más consolidado, con experiencia en la gestión Por ahora pública? Es muy bajo. Por ahora son menos de un 5%. Está bien que el ganador fideliza. Claro. Pero bueno, vamos a ver, es una campaña muy larga, hay que ver qué muestra Juntos por el Cambio, sobre todo para discutir desde lo económico, esta incorporación, si se confirma, de Melconian, que me parece que coincido con lo que comentaban con Pablo al principio, tiene una forma de comunicar y de hablar y de explicar la economía que es muy
muy eficaz y que llega mucho a la gente. Hay que ver qué presencia le dan, porque es uno de los temas que más preocupan a la gente. Inseguridad / economía. Y bueno, es un tema en el cual Patricia Bullrich no está siendo muy solvente desde la perspectiva de muchos. Cuando nosotros indagamos, bueno, ¿quién te da más confianza en relación al manejo de la economía? Muchos prefieren inclinarse más por el lado de Milei que por el lado de Patricia Bullrich. Claro, que Milei tiene un mensaje claro con respecto a lo que quiere hacer. Totalmente. Sea bueno o malo, pero la gente lo identifica claramente. Es contundente y además es el único que puede decir que no es responsable en absoluto de esta situación, porque mientras Massa, por el otro lado, tratando de consolidar su voto, está acusando de que todos los males que estamos viviendo es por culpa de del Fondo Monetario que obliga a devaluar, y esta deuda no la contrajo ni la negoció, esto fue culpa de Macri. Bueno, le echa la culpa al otro polo, Juntos por el Cambio también echándole la culpa a Massa. Claro. En cambio, Milei dice, yo con esto no tengo nada que ver, acá hay que cambiar todo, que es una demanda muy fuerte de gran parte de la sociedad. Entonces, bueno, en ese sentido es irrefutable. Perdóname, que en las últimas encuestas, creo que eran las de Opina Argentina, que daba que por lo menos un 44% de la gente quería votar a alguien nuevo, que no viniera de ningún partido político tradicional, y ese porcentaje aumentaba al 60% en el caso de los menores de 40 años, que son prácticamente la mitad del padrón electoral, con lo cual es una situación que beneficia a Milei solo por el hecho de no tener experiencia, ¿no? Es el único que puede criticar, digamos, sin tener ninguna consecuencia, porque justamente nadie le va a decir, bueno, pero cuando vos estuviste en el gobierno no hiciste lo que prometiste. Y además hay un factor adicional, que es que cuanto más le pega, más sube. Sí, y eso ha pasado con muchos casos en el exterior, con Trump, con Bolsonaro, con una cantidad de gente. Yo creo que ahora hay una oportunidad, si sale Melconian a la cancha, salir a construir, no a destruir. Si Melconian sale para tratar de destruir, yo creo que se equivoca por muchos factores, porque Argentina porque finalmente somos todos argentinos, estamos en el mismo barco y debemos decir, acá empecemos a construir. Si salen con la idea de construir, yo creo que van a dar más votos que si salen con la idea de destruir. Y que de eso le quería preguntar a Juan, sobre todo por el componente del voto de Milei, porque sí también empezó a pasar en estas 2 semanas que empezó a mostrar falencias en su discurso económico también, que hablaba de dolarización y ya empieza a haber discusiones en el propio equipo económico de Milei. Claro, de hubo matices, ¿no? tiempos. Con la aparición de Emilio Campo, en donde explicó más en detalle algunas cosas que no estaban del todo claras y quedaron algunas dudas. Y ¿no? quedaron dudas porque incluso en el propio equipo otros dicen, no, bueno, no es tan así, empieza a haber dudas de cuándo se puede dolarizar, cuándo no, de qué manera se puede dolarizar, empezaron las críticas de si es plan Bonet, Corralito, etcétera, etcétera. Con comercio exterior también empezaron a decir, bueno, la apertura va a ser más dilatada en el tiempo. Hasta con el tema de armas también empezaron a... ¿Eso sentís que le puede afectar algo en el componente del voto de Milei, o está en una situación donde nada le afecta y es un voto donde, como es el nuevo, es el distinto y demás, lo van a seguir votando, diga lo que diga? Bueno, el electorado de Milei tiene varios núcleos, un núcleo inicial y después digamos, esferas que lo van rodeando, ¿no? El núcleo inicial, que son los jóvenes libertarios, y no hay nada de lo que diga Milei puede ser cuestionado, y digamos, en cuanto a la temporalidad, la van a explicar de una u otra manera, eso no lo afecta. Después, en el electorado, sobre el cual creció en los últimos años, últimos meses más fuertemente, que es un electorado de clases bajas, votante peronista tradicional, sectores populares de los grandes conurbanos, tanto del área metropolitana de Buenos Aires como del interior, están, digamos, muy convencidos. Es un voto declamativo, es un voto del cambio. Entonces, me parece que la temporalidad con la cual puede darse los procesos que plantea Milei, no, en ese sentido no lo afecta. Hoy en día está blindado. Y Massa no puede recuperar con platita ese voto. Y porque es una platita que se le diluye rápido con el nivel de inflación que tenemos hoy en día. Ya vemos el efecto del plan platita anterior, que en definitiva fue, sabrán corregirme si me equivoco, llevó la inflación del 50 al 100%, ¿no? Le echó nafta al fuego en un momento tremendo. Incluso ese discurso que vos decías, estaba mirando la barra verde nuestra del dólar abajo y pensaba en el discurso de Massa de el fondo nos obliga a devaluar. Miren la barra.
El fondo nos obligó a llevar el dólar oficial a 3.65 y la gente dice, ¿qué devaluación es esa? Si el dólar vale 730 y el contado con liqui casi 800. Digamos, ¿de qué es culpable? Y el dólar de 730 no es culpa del fondo, es culpa de Massa, Sí. digamos. Te diría que hay una cosa para hay mí más discurso, lo profunda, que digo, como que posible. Argentina tenía la idea de Argentina era la movilidad social ascendente. Y lo que ha pasado ahora es lo contrario. Es uno de los pocos países del mundo que tenemos movilidad social descendente. Entonces tenemos un montón de gente que era de ingresos medios y hoy está bajo la línea de pobreza. A eso con 3 pesos que le des en 2 meses no lo cambiás de opinión. Agustín, sé que te tenés que ir, así que te liberamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, siempre muy